Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. Hace unos cuantos años, cuando Sobreciencia era un programa de radio, tomamos el primer contacto con la empresa Arber, una empresa familiar, productores de la granja, muy concentrados en la producción de cebolla. Y recuerdo que en ese momento hablábamos de cómo se planteaba un modelo de negocios que intentaba incorporar conocimiento para no desperdiciar tanta cebolla, para no tirar tanto de ese producto que a veces por un pequeño defecto ya no podía ir a la verdulería o a la góndola y que generaba pérdidas importantes, o por lo menos derroches importantes. Bueno, yo estoy sorprendido de cómo pasamos de aquella charla a lo que vamos a tener ahora. Ángela Bernardo y Patrick Arbelo, muchas gracias por acompañarnos en Sobreciencia. Ambos son integrantes y fundadores, bueno, propietarios, las familias de la empresa Arber de San Jacinto, ¿no? De San Jacinto de Lomas. Sí, correcto, sí, San Jacinto. ¿Cuánta cebolla se tiraba o capaz todavía se tira por no dar con una estética o por tener pequeños defectos? Bueno, principalmente centrémonos en la producción de lo que es de cebolla hoy en día, que es la primera hortaliza que más se produce en el país, que son alrededor de 36.000 toneladas. Bien. Y hay una cuantificación que del 10% o más tiene ese cumplimiento que no satisface la estética que el mercado paga. ¿Sí? El tema de los calibres, uno visualiza esa diferenciación y bueno, de hecho trajimos acá en ejemplo diferentes calibres que se tienen y el mercado paga determinada tipo de ellos. Claro, y al productor le cuesta lo mismo una cebolla que vende que una que no vende, o sea, la que no vende es pérdida. La que no vende es pérdida y también cuesta más la que es más chiquitita, porque el trabajo de obtener esa cebolla que sale pequeña es el mismo. El tema es que la naturaleza no le dio para que tuviera ese calibre adecuado. Antes de aplicar la ciencia, Patrick, vos que venís de varias... ¿Cuántas generaciones llevan ustedes en esto? La tercera generación. Tercera sí, generación. En la plantación de la cebolla y otros cultivos. Y bueno, sí, desde mis abuelos que empezaron a plantar la cebolla en la época de que la fábrica que hoy está cerrada, que está en Miguel Montes, que era una azucarera de... Rausa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como vieron que allí ya no funcionaba más, empezaron con la cebolla y bueno, y hasta ahora continuamos con ese legado. ¿Qué pasaba con eso que se tiraba? ¿Era basura y punto o tenía alguna utilidad marginal? No, lo del tema del azúcar se dejó de funcionar. Pero digo, la cebolla de descarte. La cebolla de descarte o se tiraba o se vendía a menor costo. Claro. No llegábamos a los precios de como tienen una buena cebolla como las que tenemos aquí. Entonces hubo que pensar, bueno, no es linda pero es rica, o no es linda pero es igual que la otra. A ver, claro, la calidad la sigue cumpliendo. Claro. Y ahí es donde el punto clave de decir, esta cebolla tiene tanto valor como la que la estética lo cumple. Y en esa visión de buscarle valor agregado y en esa incorporación como científica, es decir, busquemos ese valor agregado y generemos una salida comercial más a la que se tiene hoy en día. Y ahí empieza a surgir todo lo que en esa oportunidad era proyecto y bueno, y ahora continúa. Vos sos ingeniera química, no lo dije en la introducción. Yo soy ingeniera química. Ahí está. ¿Qué se hace? ¿Cómo fue el camino para esa cebolla que estaba destinada a venderse poco y mal, se transformara en un producto con valor agregado? Bueno, primeramente la parte, porque aquí se combinan dos puntos, lo emotivo, lo científico y también que sea un negocio. Claro. Y ahí el punto clave fue ver cómo en los galpones se terminaba perdiendo esa producción que tenía su valor tanto monetario como también de trabajo, claro, ¿no? Y te agrego y el nutricional también. Sin duda, claro, sin duda. Y ahí en ese entendido decir, bueno, empecemos a pensar en qué es lo que podemos darle valor con todo esto. Y allí lo que empieza a surgir es tanto la cáscara
como el bulbo, que es también la cebolla, tiene su importante valor. Y pongámoslo en el estudio. La cáscara. La cáscara. Esa que no le damos absolutamente ninguna importancia. Exactamente. En la cocina, al menos de casa. Bueno, mira, cuando uno empieza a estudiar todo eso, esto viene de culturas ancestrales. Cuando uno empieza a ver el cultivo de la cebolla, ya en lugares donde la cebolla era predominantemente el cultivo principal, ya la cáscara de cebolla ya se utilizaba. ¿Sí? Y muchas veces, esto que se cuenta, que la cáscara de cebolla, sí, un tecito y demás, es decir, bien, pero pongámosle valor y pongámosle conocimiento científico a revelar esos misterios de la cáscara. A ver, ¿y qué hay en la cáscara? ¿Qué hay y qué se hace? Bueno, entonces, lo que me acuerdo que ya hace un par de años, a través de la incubadora KEM, ¿sí? En el Polo Tecnológico de Pando, presentamos el proyecto de la revalorización de la cebolla. Y ahí estudiar tanto la cáscara con sus propiedades, ¿sí? Que uno la venía leyendo y demás, y lo que es toda la parte de adentro, que es el bulbo, con su azúcar esencial. Y bueno, de ese proyecto se reveló los antioxidantes naturales que tiene la cáscara de cebolla, los polifenoles, que es lo que principalmente tiene, y a su vez, bueno, una gran cantidad de componentes de fibra que tiene la cáscara y también minerales. Y eso permitió en esa primera oportunidad, que era un proyecto, lo que se hizo fue, bueno, cuantifiquémoslo y eso que era un acervo popular, pongámosle valor. Y por otra parte, lo que es el bulbo, ¿sí? Lo que uno conoce, que cuando uno empieza a cocinarla a veces quedan las manos pegajosas, sí. Es la azúcar propia de la cebolla, que se llama inulina y que también tiene efectos prebióticos y también interesantes en el consumo de ella. Un break ahí, Patrick. Se habla mucho de esto, ¿no? De la sabiduría ancestral, de conocimiento, pero se había perdido en el camino. Ustedes simplemente, digamos, en esa producción ancestral familiar era simplemente, bueno, vendamos la cebolla en los canales habituales. Sí. Como que nos quedamos ahí, no le damos más valor de llegar al mercado o a la UAM en este caso, y sí, nos quedamos ahí y como que eso se desperdiciaba y bueno, ahora con esto es poder valorar y aprovechar todo eso que se desperdicia. ¿Qué tenemos acá entonces? Porque acá estamos hablando del camino que hicieron a partir de primero cuantificar y después ver qué se podía hacer con la cáscara. Bueno, acá, en esto que vemos acá, estas son las cebollas. Y visualicen esto, que de este tamaño es la semilla como es originalmente. Esta que estamos contando hace 50 años era la llamada valencianita, que era más alargadita. Pero esta, el mercado, primero que es pequeña, y también esta forma no es la que comercialmente se pretende el mercado tener. Y a su vez, estas también son bastante grandes, ¿no? Que a veces uno no compra de este tamaño. Entonces, estos son como los dos calibres extremos que se pagan casi al costo, ¿sí? Entonces, en esto de darle valor, uno empieza a visualizar la cebolla y esta cáscara que se tira, que es la que tenemos acá, que en definitiva es la que se obtiene cuando se hace la clasificación de la cebolla, es ahí donde se va a colectar y es la que se estudió y es la que hoy se colecta, se lava y se seca al sol también, y es la que después se va a moler. Ok, un puntito ahí. Hablaste de secar al sol porque ustedes tienen instalaciones que también son ambientalmente sostenibles, ¿no? Los secadores solar. Tenemos un secador solar y también tenemos eléctrico, pero utilizamos en los tiempos que ahora arriban, en estos meses, aprovechamos el secador solar y podemos deshidratar lo que tenemos allí o como aquí la zanahoria. Ahora vamos a darle un minuto a lo demás, porque aparte ya empiezan a aparecer los vecinos, ¿no? Los demás productores. Exacto. Nosotros lo que en esta visión, ¿no? que es importante como marcar, nosotros en esa oportunidad, cuando empezamos a estudiar toda la composición química de la cebolla, nosotros nos íbamos, y ahí es donde nos conocimos, íbamos a lo que era a nivel farmacéutico. Claro.
¿sí? La extracción de la quercitina, que es lo que tiene la cáscara, a nivel farmacéutico, que de hecho hay muchos estudios que mismo acá en Uruguay se han hecho y que han tenido buen desarrollo. En esa visualización que nosotros hemos visto, veíamos que teníamos como 4 fases en todo este proceso de la cebolla. Primero, la semilla, porque nosotros ya hace 50 años venimos cultivando esta variedad de cebolla, y esta semilla es la que ha dado la mayor capacidad antioxidante respecto a otras. Sí, también su cantidad de azúcares esenciales también ha revelado mayor cantidad respecto a las que el mercado conoce. Entonces, tenemos la primera fase, que es plantar la semilla y obtenerla año a año. La producción en fresco, que también es esa salida comercial que estaba. Una tercera etapa que al principio no la visualizábamos, que es la parte agroindustrial. Y después, como cuarta parte, es la farmacéutica, que tiene gran desarrollo. Que es la que se vendrá en algún momento. Es la que se vendrá. En esa oportunidad nosotros visualizamos como la farmacéutica y vimos que como todo, paso a paso. Claro. Entonces, en esa tercera etapa es la parte agroindustrial, que es la que hoy nos posiciona en la empresa que tenemos. Correcto. Hoy ustedes están comercializando, y ya no solo producción propia, sino que creo que también de otros productores de la zona, esta cebolla en el formato de secada. Esto es pulpa de secada, ¿no? De la cebolla. Eso es de la cebolla, sí, del bulbo, sí, que es la parte bulbo, de adentro. Sí. Ahí se fetea y se seca el sol, obteniéndose eso. Correcto. Y tenemos allá este jugo y puré, que también viene del bulbo. Exacto. Y la cebolla en polvo, que es de la cáscara. Exacto. Y lo que tenemos es, en una placa que se puede visualizar todo lo que son los ramales de la cebolla. Sí. Sí. Ahí, si la tenemos por ahí, le pedimos al señor director una placa donde hay una cantidad muy grande de utilización. Ya la estamos viendo en este momento en pantalla. Bien, sí. Entonces, en esa placa uno puede visualizar todos los ramales que tiene la cebolla. Entonces, en esto de las cosas sencillas de la cebolla, todo lo que podemos aprovechar y toda la riqueza que tiene. Entonces, ahí vemos que la cáscara tiene estas propiedades de fibra, antioxidantes y fuente de minerales, pero también es utilizada como colorante natural. Claro. Por otra parte, ese polvo de cáscara de cebolla también va a ser incorporado en lo que desarrollamos el puré de cebolla, que es un concentrado, que a su vez se le adiciona esta cáscara, y es lo que hoy tenemos una patente ya en trámite de este producto. ¿Sí? Esta combinación ¿Para qué se usaría? Es para la industria gastronómica, o sea, cualquiera puede hacer un preparado a nivel gastronómico, que de hecho hemos confeccionado diferentes recetas donde uno utiliza ese puré de concentrado de cebolla y la cáscara adicionada, entonces tiene lo que son las propiedades de los azúcares esenciales, que está concentrado allí en este puré, y a su vez se le incorpora lo que son los antioxidantes, la fibra alimentaria y los minerales. Todo eso en ese producto. En 30 segundos que nos quedan, porque se nos ha recontravolado el tiempo, no quiero dejar de hablar de lo que fue la ramificación, ya no de la cebolla, sino de los demás productos, porque ya tenemos desecados a ver, ¿nos cuentan? De zanahoria tenemos acá, deshidratado de zanahoria, tenemos también deshidratado de remolacha y tenemos deshidratado de... ¿Puedo cortar esa parte? Sí, no, está bien, deshidratado y en este caso tenemos harina de zanahoria a partir del deshidratado, y tenemos harina de remolacha a partir del deshidratado también. El punto que es importante aquí es que nosotros, si bien nuestra madre es la cebolla, después incorporamos parte de nuestra producción, que es la zanahoria y la calabaza también, pero el punto es que nosotros también trabajamos con lo que son productores de la zona, ¿sí? En esta visualización del desarrollo de la economía local, ahí es lo que importa es que la empresa no solamente mira por la producción propia, sino ese desarrollo de economía local, y en esto de que estamos enradados también en la economía circular, porque tenemos un secadero solar y valorizamos lo que es la cáscara, que antes era una quema, claro, y ahora se incorpora
en el producto. Ángela, Bernardo, Patrick, Arguello, muchísimas gracias. Indudablemente que más adelante volveremos a hablar porque me queda claro que hay todo un montón de caminos, ni hablamos prácticamente de lo farmacológico, que son todas otras líneas potenciales a futuro. Así que gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y por demostrar que la ciencia es productiva, que no es solamente un conocimiento, sino que también baja a lo más querido que es la tierra, ¿no? Gracias a ti. Muy bien. Sin duda lo que la academia nos aportó y lo que nuestra riqueza del país tiene se refleja acá y que es posible. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Les tenemos que dar el regalo de Ística Objetos, que es una taza de Sobre Ciencia para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, cerramos el programa. Gracias a ustedes. Cerramos el programa de hoy. Ahora sí, nos hemos pasado unos minutitos, pero valía la pena. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.